Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como es habitual, la primera lectura del domingo, que es del Antiguo Testamento, tiene que ver también, es un buen contraste con la lectura del Evangelio. Este domingo el Deuteronomio nos cuenta que Moisés se dirige al pueblo que el Señor desea comunicar su mensaje para transmitirle lo que el Señor manda al pueblo de Israel que emigra a la tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. No es solamente un mandato, es una orden para merecer la tierra prometida. Es el camino, es hacer posible que esa tierra sea la realidad de Dios. Es decir, que esa tierra que Dios promete al pueblo sea realidad para el pueblo. La tierra, nuestro lugar, su bondad o su maldad depende de cómo se habita. Depende de nosotros. La felicidad del ser humano depende del ser humano en buena medida, porque Dios ha dado al hombre los mandamientos. A nosotros nos da los sacramentos, nos da la iglesia, nos da la revelación, nos da la tradición, el magisterio de la iglesia. Pero de nosotros depende hacer uso de esto que Dios nos ha dado, su gracia, su amor, etc. Podríamos decir más: la tierra prometida no es un lugar, es un estado personal y colectivo de la humanidad al que estamos llamados. Este mandamiento que Moisés recuerda al pueblo es ley divina que cumpliéndola hará posible que la vida sea crecimiento. Es una manera de habitar, de estar, que hace al ser humano más coherente, más veraz, más humano, pero al mismo tiempo que al recibir la gracia lo acerca más a Dios, a su amor, a su benevolencia. Como he dicho previamente, si leemos el Evangelio de este domingo, aparece un contraste y algo más de lo dicho por Moisés. Se amplía, se extiende ese mandamiento a cumplir con los demás, no solo con Dios. No es una religión intimista, es decir, de una relación solamente entre Dios y yo, vertical, sino horizontal, porque esta relación con Dios me conduce a los demás, a los hermanos, a la comunidad, a la familia, a la política, al arte, a la literatura, a la economía, a el trabajo, etc. Jesús responde a la pregunta de un letrado: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y no hay otro fuera de Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4-5. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18 y Marcos 12, 29 al 31. Es decir,
Dios es uno. No nos hagamos otros dioses o imágenes de Dios a nuestra conveniencia, a nuestros intereses. El dinero, el placer, el tener, el poder, los bienes materiales, los títulos, etcétera, etcétera. Incluso los amores humanos, para que sean auténticamente amores conforme el plan de Dios, que nos conduzcan a la salvación, tiene que estar fundamentado en el amor a Dios, en el amor que Dios nos da y en el amor que nosotros le damos a Dios, pero a través de los hermanos, a través de los demás. Necesitamos saber, conocer para vivir. El letrado posiblemente lo tenía claro. En teoría, cumplir los mandamientos, sí, pero hay algo más. A este letrado parece que el hecho de conocer, saber la teoría, no era suficiente. Quizá necesitaba saber también el cómo desarrollar, cómo hacer realidad este mandamiento. El mandamiento: amarás al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. La respuesta a la pregunta del letrado comienza así: escucha, escucha. No sabemos escuchar. Estamos distraídos en el vértigo de las redes sociales, de los celulares, de las tabletas, de las pantallas, incluso de los problemas, de tantas situaciones que nos pueden apartar de Dios y nos impiden escucharle. Se nos pide atención. Olvídate de los deseos e intereses personales si quieres enterarte. Escuchar y hacer nuestro el mandamiento, de forma que la razón de ponerlo en práctica no sea el hecho de cumplirlo. Y es lo que el Papa pide: aprende a escuchar. Y esto nos hace pensar en una decisión desde la libertad. No está el valor en el hecho de ser mandado, sino que está en su contenido que nos motive a llevarlo a cabo. Dios no es un tirano, Dios es Padre. No impone, invita, propone, nos llama continuamente, pero Él respetará nuestra libertad, nuestra decisión, aun cuando nos aparte de Él. Dios es siempre posibilidad de ir más allá, crecer, mejorar. Por tanto, no es el cumplimiento, sino la opción libre de hacer realidad en nuestra vida algo que realmente nos llena de sentido. Que nuestra vida sea un desarrollo de relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos, siempre desde el amor, con amor. Amar a Dios, amar al prójimo. La respuesta de Jesús al letrado es algo importante. Añade el amor al prójimo. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Hagamos memoria, traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Juan dice en su primera carta. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Pues si no ama al hermano suyo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El planteamiento, por tanto, del Evangelio es más amplio, más vital. Tener presente a Dios y tener presente al prójimo. Esta presencia es riqueza y gracia cuando se traduce en unas relaciones desde la gratuidad. La gratuidad, el servicio y la aceptación. Todo esto son signos y manifestaciones de amor. La respuesta de Jesús al letrado, por tanto, todo posibilidad, llamados a ir más allá desde nuestra condición humana. La importancia de amar a Dios y amar al prójimo es la misma. Nuestra relación con Dios se resuelve en nuestra relación con los demás, con los que convivimos, con los que buscamos y hacemos la vida. Volvemos a las palabras de Juan: a Dios no lo vemos y sí vemos a nuestro prójimo. Amando a quien vemos y conocemos, podemos saber, sentir, afirmar que amamos a Dios. ¿A qué Dios amamos? Una cuestión importante. Si nos limitamos a decir y pensar que nuestro objetivo, nuestro compromiso es amar a Dios y nos olvidamos de los demás, tenemos que preguntarnos: ¿a qué Dios amamos? A un Dios que me da seguridad, me protege, me saca de los problemas diarios, me saca del fuego del dolor, del estrés, de la angustia, me da la razón, y cuando las cosas no salen como pretendemos, culpamos. Es decir, Dios tiene la culpa y Dios se ha olvidado de mí.
y los demás también tienen la culpa. Y nos excluimos de nuestra propia responsabilidad, que muchas veces los problemas serán consecuencia de ello. Muchas veces nuestras malas decisiones serán consecuencia serán una expresión, los problemas de los actos, de las decisiones que hemos tomado sin Dios, al margen de Dios. Podríamos pensar que amar a Dios olvidándose de los demás es caer en el error de crearse un Dios a nuestra medida, a nuestra conveniencia, un Dios a imagen y semejanza de uno mismo. Más todavía, un Dios al que le decimos lo que tiene que hacer, a quien ha de premiar y a quien ha de castigar. Un Dios que básicamente obedece nuestras órdenes. Este no es el Dios de Jesucristo, no es Dios Padre, Abba. Es el que descansa, o en el que descansa, mejor dicho, en el que Jesús descansaba, confiaba, el Maestro de Nazaret, el Hijo de Dios. No es el Dios que llama a nuestra puerta, que ocupa nuestro corazón. Otra cosa es que le hagamos caso, que queramos reconocerlo, más desde la realidad humana que se hace cada día, que puede crecer. Sabemos y distinguimos lo que es el bien y lo que es el mal. Experimentamos momentos, situaciones, encuentros que podemos definir como amor. Y es amor siempre cuando nos interesamos por el bien de lo que amamos, cuando aceptamos a cada cual como es, que no lo queremos hacer a nuestra medida, que no lo queremos hacer conforme a nuestra propia opinión. El amor es contemplación, miremos con limpieza, dejemos lo que me gustaría y lo que debería, contemplemos y miremos con amor lo que es. Pero partamos de la experiencia, valoremos la satisfacción personal de nuestros actos cuando son respuestas desde la coherencia, la veracidad, la sinceridad, en contraste con lo que hacemos desde la obligación, lo que está mandado, lo que me conviene. Valoremos la satisfacción personal cuando somos nosotros los beneficiarios de la atención de los demás. Distinguimos cuando somos atendidos desde el quedar bien, el cumplimiento, o por el contrario, cuando somos atendidos, mirados con amor sincero, veraz. Desde este contraste, conscientes, elijamos cómo amar a Dios y al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo no está mal. Amar al prójimo como a ti mismo es expresión de amor a Dios sobre todas las cosas. Pero si el objetivo es ser bueno para conmigo, sean buenos. Es una razón egoísta, reitero esta idea, repito. Pero si el objetivo es ser buenos para que conmigo sean buenos, es una razón egoísta. Por otra parte, aceptar que no todo lo que para mí es bueno tiene que ser bueno para los demás. El amor al prójimo precisa de saber guardar una distancia para permitir que el otro sea él mismo. Desde este contraste, conscientes, revisemos y aprendamos a amar a Dios y al prójimo. Dios quiere ser amado en los hermanos. El Evangelio nos presenta al escriba que quiere profundizar de lleno en la Torá, la ley del judaísmo. ¿Con qué intención? Sabiendo que Jesús sería capaz de ofrecerle una interpretación profética. Ya hemos visto la importancia que tenía y tiene en el judaísmo el primer mandamiento expresado con el Shema Israel, que es una parte de nuestra primera lectura. La cuestión no quedará en una simple disputa escolástica, como alguno ha sugerido. El alcance de esta discusión y la pregunta del escriba insólita ponen en evidencia muchas cosas del judaísmo que también nos afecta a nosotros. Lo primero que salta a la vista es que el segundo mandamiento no le va a la zaga al primero, que pone el acento en el amor de Dios. La versión de Marcos no está calcada ni del texto hebreo ni de la versión griega de los 70. Con algunas variantes de tipo helenista quiere llegar a una propuesta decisiva. El texto de Mateo 22, versículo 39 y siguientes, en realidad, que habría usado a Marcos como fuente, lo ha dejado mucho más claro. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. El escriba, en verdad, no pretendía poner una trampa
a Jesús como querían los saduceos un momento antes a propósito de la resurrección, pero en su búsqueda de aclaración se ha quedado una cosa clara: el amor a Dios y al prójimo no tiene esencias distintas. El amor en el Nuevo Testamento es de un peso extraordinario que no queda ni en eros ni en amistad. Es un amor de calidad, el ágape, que tiene que ser el mismo para Dios y para los hombres, aunque los mandamientos se enumeren en primero y segundo. Es un amor que da todo sin esperar nada a cambio. Es un amor sincero que brota desde el interior del corazón humano, sin intereses, sin sarcasmo, sin egoísmos. Esta sería la ruptura que Jesús quiere hacer con la discusión de los letrados sobre el primero o el segundo, sobre si el prójimo son los de mi pueblo o no. Porque no sería una novedad que Jesús simplemente subrayara una cosa que se repetía hasta la saciedad: el que se añada el segundo mandamiento de amor al prójimo viene a ser lo original, porque con ello se ha revelado que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo más importante de la vida. Son un solo mandamiento en realidad. Y así podríamos entender el final del versículo 31. No hay otro mandamiento más importante que estos, pues el mandamiento está en singular y nos permitiría entender que el mandamiento más importante por el que preguntaba el escriba son los dos primeros que vienen a ser uno solo. Porque no hay dos tipos de amor, uno para Dios y otro para el prójimo, sino que con el mismo amor amamos a Dios y a los hombres, nuestros hermanos. Diríamos que son inseparables porque el amor de Jesús, el Padre, no quiere ser amado como si fuera un ser absoluto y solitario. Así resuelve Jesús la gran pregunta del escriba de una manera profética e inaudita. Lo que el Evangelio de hoy quiere poner de manifiesto es que el amor a Dios debe también ser amor a los hombres. Muchos se contentan con decir que aman a Dios, pero muchas veces encuentran razones para no amar al prójimo. Son falsos, son hipócritas, etc. Pero en esencia tienes que amarlo. Aquí es donde el Evangelio se hace novedad maravillosa para todos los seguidores de Jesús y para todos los hombres. Se pueden sacar las consecuencias al hilo de la carta a los Hebreos, que si Jesús ha ofrecido un sacrificio eterno, si no son necesarios los sacrificios rituales a Dios, es porque Jesús ha hecho posible la religión del amor, pero no solamente a Dios, sino a todos los hombres. Eso es lo que identifica al Dios verdadero de los dioses falsos. Quiere ser amado en los hermanos, y eso es lo que el autor de la primera carta de San Juan pone de manifiesto en su teología de que Dios es amor y no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos. Pero no podemos de esta manera, y reitero, amar solamente a Dios, rechazando a los hermanos. Esta teología la puso en marcha el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret, y por ello dio la vida. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Les deseo un buen domingo en familia, escuchando la palabra y comulgando. Buona domenica a tutti.